Hola, muy buenas a todos. Me llamo Naikari y estoy con Aitziber Pérez y Aitziber Pollos. Y bueno, la idea es contaros un poquito lo que hacemos y crear un canal donde os contemos, pues hablemos de herramientas de desarrollo personal, acercaros un poquito más el autoconocimiento y diferentes herramientas que al final engloban el hacer terapia, ¿no? Hoy, que es el primer día que hacemos esta charlas terapéuticas, que las hemos querido llamar así, pues la idea es un poquito hablaros de la terapia, también por lo que ha ido surgiendo desde que pensamos en hacer y en iniciar esto, que os iremos contando. Lo que ha ido sucediendo en estos días, pues también ha apoyado todo esto que ha sucedido, el que hagamos hoy esta charla con vosotros y os contemos un poquito, ¿no? El fin es acercar la terapia y el autoconocimiento, pues en pro de mejorar nuestro estado emocional y nuestra salud mental al final, ¿no? Porque somos emociones. Entonces, bueno, me llamo Naikari, me dedico a la terapia y luego utilizo más herramientas como astrología, PNL, coaching. Aitziber también es terapeuta y se dedica a las constelaciones, osteopatía sistémica y bueno, más cositas, ¿no? Que hablar ahora de aquí de todo lo que hacemos, pues es un poquito bastante más, ¿no? Que solo eso. Entonces, bueno, la terapia, qué gran tema que está siendo protagonista estos días. Bueno, no sé, al final yo por lo menos que yo y Aitziber, que aparte de nos conocemos profesionalmente, pero es una gran amiga, nos hemos formado y nos formamos en psicoanálisis juntas. Y bueno, ya llevamos años en esta temática y para mí pues es como algo, está muy normalizado en mi día a día. Luego ya sí que es verdad que salgo de mi núcleo de amigas, que al final todas andamos en el mismo mundo y me doy cuenta de que no está tan normalizado, que hay rechazo, hay miedo, hay desconocimiento sobre todo, mucho juicio, ¿no? Quizá en las generaciones anteriores a las nuestras, las de nuestros padres, creo que uno de los impedimentos, ¿no? Para abrirse a lo que es la terapia es este juicio de la locura, ¿no? La locura, o bueno, por lo menos uno de ellos, ¿no? El mito de que para ir a un terapeuta, igual más psiquiatra, psicólogo, tienes que estar en ese punto de estar loco, ¿no? Entonces esto ya nos ha llevado, que yo también lo he experimentado en todos estos años ya de formaciones y terapia, el que tengo que estar en un nivel de fatal, ¿no? En un agujero negro para realmente decirme, venga, va, haz terapia, ¿no? O sea, abrirme a eso. A día de hoy eso ya no me pasa, pero me ha pasado, ¿no? Lo he experimentado. Y bueno, pues un poquito, ¿tú qué opinas sobre esto, Aitzi? Bueno, Eh, 100, sí, 100%, ¿no? Hablábamos también yo desde luego de donde venimos, ¿no? La generación de nuestros padres pues tenían otras necesidades, otras inquietudes y casi que no había lugar para las emociones, ¿no? Entonces, yo desde luego he vivido esto de parece como que es de flojos, ¿no? Bueno, venga, ponte a trabajar o tira para adelante y ya está, esto no es un problema real, ¿no? Si está en tu cabeza parece que no es un problema. Entonces, bueno, venimos de ahí, yo creo que las generaciones que han venido después de nosotras no lo viven así. Creo que está mucho más normalizado el simple hecho de poder hablar de las emociones, que para mí eso ya, bueno, ha sido la leche en mi caso, ¿no? Yo es que ni hablábamos, ni hablaba, no tenía un espacio para empezar y no estaba ni normalizado, o ya te digo, dar un lugar. Entonces, bueno, lo que hablabas, ¿no? Del grupo de amigas que podamos hablar con naturalidad y que hablemos el mismo idioma, entre comillas, bueno, me parece súper enriquecedor y poder acercar esto a la gente también para normalizar
tener un espacio, porque creo que es tan sencillo, también los terapeutas creo que mucha de nuestra labor es simplemente eso, ¿no? Generar un espacio donde se pueda hablar de lo que cada uno tiene dentro, de cómo se siente y ahí viene el cambio. Mm. Sí, es que qué importante, ¿no? Yo creo que esta sería una de esa lista de razones para ir a terapia, ¿no? El tener un espacio seguro que estás comentando de compartir, que nosotras al final, o yo siempre he dispuesto de eso, ¿no? En las amistades. Como tú dices también, yo a nivel familiar, pues también, ¿no? El mundo emocional, ojo, ¿no? Peligro, peligro, alarma, no, hablemos de lo que sentimos que se va a explotar la bomba máxima, ¿no? Y esto es algo como muy pues de antes, pero sí que es verdad que luego en los círculos sociales que he tenido, en las amistades, el gran regalo, se ha podido, ¿no? Entonces sí que es muy importante, a veces solamente con esto, ¿no? Ya como que hay una liberación, el poder hablar de lo que uno siente en un espacio seguro donde no se va a sentir juzgado, bueno, en amenaza o en alarma o con miedo a, sí, a ser juzgado, a lo que pensarán o lo que les van a decir, o a poder incluso poder expresar partes que nos habitan, porque todos tenemos, ¿no? Un lado de sombra, un lado de oscuridad, un lado de humanidad, lo llamaría yo, ¿no? Que puede ser que en un momento sintamos pues, odio o, o ganas de, no sé, lo que podamos sentir, ¿no? O que hayamos manipulado a una situación, o que nos hayamos enfadado, que hayamos reaccionado excesivamente, que hayamos hablado mal a alguien, o hayamos hecho algo que no, con lo que no nos sentimos bien, y tengamos ese espacio de poder expresar para liberar. Es que solo contarlo, ¿no? Porque a veces reprimo, retengo, porque como lo he hecho mal o como me estoy juzgando yo primero, ¿no? Ya no me atrevo a compartirlo con el afuera, y también dependiendo, ¿no? Qué entornos hay. Te diría, es que, perdona, toda la voz. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha ocurrido alguna vez, ¿no? Pues que estás en un ambiente de, pues te diría, ¿no? Pues tomando, conoces, estás en un grupo de gente que no conoces, tomándote algo, ¿no? En ese ambiente jocoso de igual, a la noche. ¿Y a qué te dedicas? Y nombras la palabra terapeuta o palabra psicoanálisis y veo la cara de susto en la gente en la que, madre mía, ¿no? Entonces, mucho más sencillo ¿no? Es que a veces parece que no, pues, gente que no conecta, pues, con ese lado, ¿no? Pues, que lo has nombrado, para mí es humano, que todos tenemos esos ratos en los que, te enfadas, en los que te frustras, en los que mandarías todo a tomar viento, y eso no parece un motivo no, es como, es lo normal. Sí, claro, es normal, pero no quita que tener un espacio donde poder desahogarte con total libertad para expresar que estás hasta las narices, por no decir otra cosa, de lo que estás viviendo, porque a veces, si es con tu pareja o es con tu familia, no hace falta tampoco decírselo todo a esa persona, ¿no? Y creo que la clave está en eso, en el espacio seguro en el que no te sientas juzgado cuando digas lo que sea que necesitas decir, porque también creo que a veces da miedo nombrar algo porque parece que es así para toda la vida y que ya esto me ha pasado, ¿no? A ver, que esto es ahora porque estoy en caliente. Digo, sí, claro, para eso vienes, para soltar aquí lo que sea que necesitas, ¿no? Y esto no queda escrito en piedra. Entonces, parece que hay miedo también de simplemente nombrar lo que sentimos cuando estamos en esos picos de enfado o rabia o tristeza, porque no, ya está, lo sacas, lo expresas y para mí yo soy muy visual, ¿no? Entonces a veces es como que sacas esto de aquí y ya está, ¿no? Como un balón que sacas y ya lo puedes mandar por ahí. Si no, si se queda adentro, bueno, el cuerpo, ¿no? Las somatizaciones y cómo el cuerpo muestra lo que no expresamos. Es una pasada. Totalmente, Mm. totalmente. Siguiendo un poco lo que has comentado, ¿no? De cuando comentas esto de ser terapeuta, yo recuerdo, esto me ha pasado en dos circunstancias, ahora no recuerdo, pero recuerdo que me pasó con dos personas, de decir psicoanálisis. Es que esto también es como,
no, pues no vamos a estar juntos porque yo no tengo ninguna gana de que me psicoanalices, ¿no? ¿Pero qué piensas que te voy a hacer? ¿Sacar los pensamientos de algún sitio? O sea, es que, no, o sea, cerrado total, ¿no? Es que es como la palabra mágica. Ya hice psicoanálisis, que me encantaría escuchar los comentarios de la gente que nos estáis escuchando, qué os sugiere cuando oís psicoanálisis, porque es esto, ¿no? Hay un susto que no sé muy bien a qué se debe, pero la palabra de, bueno, a mí no me psicoanalices, también la he escuchado así de veces, digo, no, o sea, yo también puedo desconectar de mi trabajo y son herramientas que tenemos, ¿no? El inconsciente está ahí y lo vemos, pero no estás. Yo creo que ahí ahora me viene, ¿no? Como un punto de juicio, como parece que si psicoanalizas a alguien le estás juzgando y digo, no, si es que todo lo contrario, quiero ver de ti todo, ¿no? La parte que me muestras, la que no me muestras, porque todo eres tú. En realidad es el juicio que hace la persona, ¿no? a lo que es el Mm. psicoanálisis, pero no tiene nada. El psicoanálisis nos aporta esto, ver, ver más allá, ¿no? Porque tienes esa herramienta. Al igual que si tienes otras, pues también lo puedes ver, ¿no? Y claro, yo no voy a dejar de verlo o no es un botón que digas, ahora puedo psicoanalizar, ahora no lo hago. No, o sea, veo el comportamiento porque entiendo, igual que un psicólogo entiende, igual que un médico sabe si tienes así y así, te está pasando eso. No es que ahora no soy médico, ahora sí soy médico. No es lo mismo. Otra cosa es ¿no? el significado que le da esa persona al psicoanálisis como tal. ¿Qué definirías? Yo creo que podemos quizás, ¿no? Como explicar a la gente qué es el psicoanálisis precisamente para quitar este juicio, ¿no? Porque hay mucha gente que se va a Freud y se queda en alguna historia que ha oído de lo que fue aquello y se quedan ahí. Sí, bueno, yo el psicoanálisis al final pienso que es terapia que trabaja a través de la palabra, cualquier terapia en realidad, ¿no? Entonces es una terapia más que a través de la palabra, es decir, todo esto que estamos hablando de crear un espacio, de permitirnos hablar, de permitirnos liberar ya es una terapia que se trabaja mucho pues, con cualquier otro tipo de terapia y al final pues atender el inconsciente, ¿no? Ese foco en la parte inconsciente para poder pues bueno, darle una salida, poner luz. Creo que muchas herramientas también, ¿no? que utilizamos, sobre todo tú y yo, eh, bueno, tú y yo y muchas otras personas, ¿no? Pero te quiero decir que otras herramientas que utilizamos también ayudan a esto, ¿no? A alumbrar un poquito esa parte inconsciente que es un poco la que domina el día a día. Al final es el conocerte, ¿no? Pero sí que, bueno, yo el psicoanálisis así, de una forma sencilla, hablaría de su terapia que a través de la palabra estás sanando y también el atender y el mirar un poco el mundo inconsciente, el mundo no reconocido, que puede ser tus emociones, o sea, el darle un lugar a las emociones que estás sintiendo, ¿no? Y la forma de hacerlo es a través de la palabra. Mm. No sé Sí, yo muchas veces me gusta también nombrar el inconsciente porque también no sé si hay algún, bueno, parece que el inconsciente fuera algo oscuro que está ahí, ¿no? Como esto. Y me gusta hablar, a veces se utiliza la palabra automático, ¿no? Esa manera en la que vamos en automático y realmente no te paras a pensar dónde estás o cómo has llegado, que a veces yo ponía el ejemplo, ¿no? De cuando vas en coche y siempre haces el mismo camino y un día vas a otro sitio que está una salida antes de tu trabajo al que vas todos los días, pero automáticamente, ¿no? Te plantas en ese sitio porque estás, pues eso, en modo automático sin pensar. Y esto es lo que nos pasa en la vida también, ¿no? Que si no hay un espacio, que está la terapia, pero hay muchos tipos de terapia y cada uno también gestiona sus emociones como quiere, pero si no hay un espacio donde parar a pensar y a decidir a dónde quieres ir, está ese modo automático en la vida en el que de repente la típica crisis, ¿no? De los 40 o es que se me ha pasado la vida y no me he dado cuenta y dices, oh, por favor, pues para y escucha y decide, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Y creo que es una de las maravillas de la terapia, del psicoanálisis también en este caso, porque se enfoca, ¿no? El foco en el que ponemos mucho nosotras también es esto, ¿no? La importancia de nombrar el deseo, de nombrar hacia dónde queremos ir y ver qué cosas pasan de camino que nos impiden, nos bloquean o lo que sea, ¿no? Para llegar a eso.
Entonces, sí, creo que sería una de las características también del psicoanálisis, ¿no? El observar, en vez de ir en modo automático, ir desde un lugar elegido. Mm. Sí, em, estoy de acuerdo. También, bueno, me gustaría hablar un poquito de la normalización. El otro día cuando charlábamos de esta charla, ¿no? Hablábamos también de normalizar la terapia, de que al final hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida muchas cosas, pero no se ha priorizado, quizá por lo que comentábamos y comentabas al principio de otras generaciones, que ha habido otras necesidades más básicas, como comer, como sobrevivir. Entonces, pues no se atiende a esta parte, ¿no? Pero que al final el normalizar, aprender a gestionar el mundo emocional. Yo ayer justo me enteré de un conocido que se había suicidado. Ha habido varias noticias, ¿no? Que es un poco lo que os contaba al principio de lo que ha ido sucediendo desde el día que nos juntamos y estuvimos hablando de hacer esta charla, ¿no? Y el cómo, pues bueno, por una parte se está empezando a escuchar más el tema de los suicidios, a pesar de ser una de las mayores muertes que hay en España. Ayer mirando en internet leía que eran 11 personas se Es una mueren barbaridad. al Al día. día. Que se Y, mueren, fíjate los que pueden intentar, o sea, es tremendo, es que es tremendo. y luego a nivel mundial era todavía más loco, ¿eh? A nivel mundial no sé si era cada minuto se mueren 3 personas o algo así. O sea, era una locura. Claro, luego según regiones y zonas y épocas del año también esto va variando. Eh, Creo que es muy importante el darle una importancia, el pararnos un momento y decir, esto es importante, ¿no? Y que a veces pensamos que todo fluye y que todo va bien y depende de cuáles sean nuestros mecanismos psicológicos, nos hacen decir, vale, todo está bien, ¿no? Pues igual tenemos ese mecanismo de normalizar, de negar, de reprimir, y entonces nos convencemos de que todo está bien porque cuesta mucho reconocer que no nos sentimos bien, que estamos pasando por un mal momento, que esto no nos gusta, que esto nos hace daño y quedarnos ahí, ¿no? O sea, normalmente lo que vamos a intentar es taparlo, es solucionarlo de las formas automáticas que nos salgan, ¿no? Entonces, creo que es súper importante darle un espacio, ¿no? Yo mencionaba como utilizarlo como el dentista, es decir, si vamos al dentista, pues cuando yo me acuerdo que empecé a estar en el dentista desde los 6 años, porque sí, porque somatizo mucho a traer los dientes. Entonces, si vamos a hacer revisiones del dentista, ¿por qué no hacer esto? ¿No? Si te han enseñado a caminar, si te han enseñado a andar en bici, ¿por qué no coger y decir, vale, no me han enseñado a pensar y no me han enseñado a sentir, enfocado en una construcción y una maduración emocional, o sea, en pro de mis emociones, del amor propio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a poner un foco en esto, porque para mí radica en esto, o sea, el tema de la salud mental tiene un porcentaje muy alto de la gestión emocional, del ser capaces de afrontar una crisis, un momento duro, unas emociones que te desbordan, complejas, muy dolorosas. eh, Ahí está un poco, empezando por ahí, ¿no? En la gestión emocional. Luego hay mucho más ahí, ¿no? Que se puede atender. Sí, a mí es esto, ¿no? Lo que dices, si desde pequeños es eso, para comer sabes que necesitas tenedor, cuchara y cuchillo y te enseñan, aprendes a utilizarlos y luego el resto de tu vida, ¿no? Si eres diestro, pues vas a generalmente utilizar eso para el resto de tu vida. Es increíble cómo, bueno, nosotras desde luego en nuestra educación no hubo lugar para, si se habló, no sé ni si se habló, pero desde luego para la gestión no hubo lugar. Tengo conocimiento hoy en día, ¿no? de libros y cada vez hay hasta juegos para niños desde pequeños para crear espacios con la familia en los que poder nombrar
las emociones, o sea, empezando por ahí, que ya es tremendo, ¿no? Entonces, los dos extremos, porque yo también me he encontrado, hay veces en los que cuando alguien nombra que siente ansiedad, es como cuando hablas de lo que es, ¿no? ¿Y qué es para ti la ansiedad o qué sientes? Estamos hablando quizás de un miedo muy grande o estamos hablando de un enfado que no, que no entiendes o que no viene a cuento, ¿no? Ya sabemos que a veces pues, los enfados que vas tapando, emociones que vas tapando, al final salen cuando menos te lo esperas o menos lógica parece que tengan. Y también está el patologizamos el sentir humano, que a veces te enfadas, a veces te pones muy triste, a veces estás como muy alegre sin tal, y patologizar eso por precisamente no saber gestionar y decir, ah, vale, que es que a veces, como ser humano que soy, me siento así. Y esto no es malo, esto no es bueno, esto no, ¿no? Y intentamos ponerles adjetivos y hacer algo con eso. Y a veces simplemente es tener un espacio para sentirlo y ya está. Entonces, tendemos a juzgar lo que sentimos porque es que no sabemos ni lo que es, ¿no? Claro, es que no sé, situaciones en la vida que vienen nuevas, ¿no? Se te muere un ser querido por primera vez, no sabes qué hacer con eso, porque nunca te ha pasado y hay que gestionarlo. Lo mismo pasa con las emociones, pero emociones sentimos todo el rato, a no ser que, bueno, pues las tapemos muy eficazmente a veces, ¿no? Con diferentes patrones, pero em, está esto, el poder dar espacio a sentirlos y saber de lo que hablamos para que cuando lo sintamos, primero sepamos reconocerlo, que haya un punto de compasión también, ¿no? Hacia uno mismo. Es que ya con eso creo que me hubiera ahorrado una de problemas y una de quebraderos de cabeza solo con eso. Entonces, bueno, hablábamos, ¿no? Ojalá en los colegios, igual que te enseñan matemáticas, que sí, que claro que las necesitamos para aprender a gestionar, sumar y restar, eh, clases de, no sé, me da igual, salud mental, llámale gestión de emociones o llámale como quieras, pero... Vital. mm, Vital la gestión emocional, la inteligencia emocional, la autogestión, el liderazgo, el enseñarnos incluso a mirar adentro, ¿no? Porque a veces no se sabe, ¿no? El mm. coger y decir, pues aprender, ¿no? A parar, a escuchar, a qué estoy sintiendo, o qué estoy pensando, a cuestionar. Esto hay que aprenderlo a veces, ¿no? Si no te lo han enseñado, que es muy normal que no te lo hayan enseñado, porque no se puede enseñar algo que no se sabe hacer. Entonces, si no te lo han enseñado, hay que aprenderlo. O sea, es doloroso a veces o cuesta o tal, pero hay que aprenderlo. Entonces, normalicemos, por favor. Espero que bueno, desde mi mirada astrológica, ¿no? Que ya veo que entramos en una fase de acuariana muy, ¿no? Que Acuario es un poco la libertad personal, las ideas disruptivas, o sea, el despertar de la conciencia. Espero que estos próximos 20 años que llegan, que van a ser de la transformación de todo esto, nos ayude a poder aterrizar más todo esto y que la gente empiece a abrirse más a sanar, a sanarse y a despertar la conciencia, ¿no? Este cuestionamiento y este elegir quién quiere ser y hacia dónde quiere ir, aunque duela, aunque eso signifique mirar temas dolorosos, ¿no? O profundos o complejos o... Sí, a veces se habla, bueno, se habla mucho y creo que este es el miedo, ¿no? A veces de la terapia es como una caja de Pandora que vas a abrir y eso me va a doler y yo paso que esto luego lo tengo que cargar, ¿no? Y es como la caja de Pandora está, o sea, la mires o no la mires, está ahí, ¿no? Entonces, también me gustaría recalcar el hecho de que sí, claro que hay momentos dolorosos, pero la vida a veces es dolorosa de por sí, pues porque, ¿no? Las relaciones que tenemos y demás duelen. Entonces, no por ir a terapia duele más, sino que precisamente mi sensación desde luego es como como de más liviano, o sea, cuando puedes hablar de ese dolor que sientes y le das lugar y le pones nombre y apellidos. Ayer con una chica, ¿no? En una constelación me decía, es que esto es algo que había sentido siempre, pero claro, no, es que es la primera vez que le puedo poner nombre y apellido a esto que estaba sintiendo
y qué contenta estoy, me decía, y digo, es que esto es, ¿no? La terapia no, a veces parece que tiene que ser doloroso y no es más dolor. Sí, es como que es un dolor que a veces hay que lo tapamos, pero y parece que por tapar no lo estamos sintiendo y creo que no es real. Totalmente de acuerdo, ¿no? También cuando estabas hablando me venía el hecho de que hacer terapia tampoco significa que vas a ir a un espacio a sentirte súper maravillosamente. O sea, ¿cuántas veces he hecho yo terapia y me he quedado peor de lo que estaba? Y en momentos muy difíciles, en una fase quizá de mi vida muy dura, de llegar a dudar de, o sea, esto me está perjudicando, porque cada vez que voy estoy peor, ¿no? Y en realidad ahora desde atrás, ¿no? O sea, ya con ese espacio y esa mirada para poder observar, ya una vez ha pasado, me doy cuenta de que, claro, yo estaba atravesando ese proceso de poner luz a todo lo que dolía. Pues era dolorosísimo. Cada vez que iba era dolorosísimo sacar, vamos a decir, la basura. Pero aún así era vital para poder llegar a otro punto, ¿no? A otro nivel. Y yo creo, ¿no? A veces, por ejemplo, hablando con mi mamá, con mi madre, creo que es uno de los más mayores miedos, es sentir el dolor. Muchas personas, ¿no? Que sí es verdad todo lo que dices, ¿no? De que luego, si no lo liberas, o sea, es más lo mental, ¿no? Que construimos de que si lo sentimos nos morimos, cuando en realidad nos morimos más si no le damos un espacio, ¿no? Pero claro, es esa mente que te impide el decir, venga, libérate, o sea, suelta todo este peso, ¿no? Este soltar las mochilas que dices, vete y escupe todo lo que tengas que escupir, ¿no? Y eso te va a doler, o sea, va a ser doloroso, no va a ser un camino de rosas, no, eso no es cierto, no es verdad. Habrá gente que le cueste más, gente que le cueste menos, habrá gente que tenga un proceso más rápido, otras personas más lento, pero date eso, ¿no? O sea, date eso y permítete, ¿no? Como es este dicho, que soy un poco antidichos, ¿no? Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces es mejor quedarme en este sufrimiento, pero como ya lo conozco, yo me quedo aquí, encerrado, que realmente atreverme a hacer algo para cambiar mis circunstancias, porque como no lo conozco, mejor lo malo conocido que lo bueno por. Y esto es terrible. Qué frase tremenda, ¿eh? O sea, es como, y hoy en día la sigo No, escuchando a veces de, bueno, más vale pájaro en mano, y dices, no, por favor. Sí, sí. bueno, y para ir cerrando, Aitzi, ¿cómo ves la terapia en todo esto que tú utilizas, toda tu personalidad, ¿no? Estructural para hacer terapia o las formas distintas que utilizas? Cuéntanos un poco cómo es. Mira, ahora que comentas esto, el otro día estuvimos hablando y creo que es importante compartir también que esto, ¿no? El ejemplo que ponías del dentista, tenemos tan interiorizado que ir al dentista es algo sano, normal, natural y necesario, que si vamos a un dentista y no estamos, no está pues porque te cae mal o porque te ha hecho daño o porque lo que sea, no dejas de ir a los dentistas, sino que lo que haces es buscar otro dentista con el que te lleves mejor. Y que esta es, ¿no? El tema de la terapia también, que es como, no, es que una vez hice terapia y no me sirvió de nada y tal. Y dices, bueno, que no encajes con este terapeuta, por favor, no dejes de creer en la terapia, porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Tú y yo somos terapeutas las dos y tenemos una base mm, similar, bueno, la misma, una base, pero es que luego cada una tiene herramientas muy diferentes, ¿no? Y luego está esto que estás comentando, la personalidad de cada una, que esto es como cualquier relación de amistad, pues hay personas que te caen bien, gente que te echa para atrás, entonces eh, llevar esto, ¿no? A la gente y decir, bueno, si una persona no te encaja como terapeuta o una herramienta terapéutica no te encaja, eh, no enlazar, de hecho, ¿no? Por ejemplo, no es que hice una constelación una vez y no me sirvió de nada, bueno, pues ese facilitador de esa constelación lo hizo de una manera y no todas
los facilitadores de constelaciones hacemos igual que con la astrología, igual que todas las herramientas. Entonces, bueno, quería hacer, nombrar esto que me parece importante. Y yo, pues bueno, para mí lo que estábamos hablando, ¿no? Utilizo tanto la terapia, pues eso, a través de la palabra, ¿no? La conversación con el psicoanálisis de fondo, pero luego el tema de las constelaciones familiares, la base es una mirada sistémica, ¿no? Entender que somos parte de, nosotros somos un sistema y somos parte de muchos sistemas. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de un grupo de elementos, ¿no? Que se interrelacionan entre sí y que son interdependientes. Con esto quiero decir que es que lo que me pasa, ¿sabes? Lo que le pasa a mi madre, o lo que le pasa a mi pareja, o lo que le pasa a mi gato, a mí me afecta. Entonces, no somos seres independientes que podemos, pues eso, cuando vamos a terapia, eh, todo lo que ocurre alrededor también te afecta. Y luego esta es la maravilla también de la terapia, ¿no? Que cuando uno cambia, todo alrededor, bueno, pues hay un cambio también. Entonces, bueno, está la terapia habla y el psicoanálisis creo que va, bueno, pues muy profundo a entender estructuras, bueno, profundas, ¿no? Que tenemos construidas desde la infancia. Y las constelaciones lo que nos dan es, hay gente que habla de elementos mágicos, pero bueno, hay un campo de información, ¿no? Que cuando, bueno, pues hacemos la constelación, nos da mucha información del inconsciente que no somos capaces de ver en ese momento. Entonces, tanto la osteopatía sistémica, por un lado, que lo que hago es escuchar al cuerpo, porque toda la información está, ¿no? Guardada en nuestras células, el tema de la somatización, dolores a veces que se repiten mucho, ¿no? Siento algo aquí, pero no sé qué es. Todos podemos parar y escuchar al cuerpo qué es lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, pues a veces desde fuera yo también voy a veces a que me hagan sesiones porque a veces, bueno, pues uno mismo con sus estructuras no se puede escuchar o le cuesta o no quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues un acompañamiento al cuerpo y luego se hace un tratamiento sobre el cuerpo, se puede liberar información a través de las sesiones. Y la constelación también lo que nos da es información como de manera muy rápida y muy visual, que esto creo que ayuda mucho también a generar cambios, ¿no? Quizás, bueno, pues contar tu experiencia, pero creo que verlo de una manera visual también ayuda a que el cambio sea eh, más rápido, quizás. Entonces, bueno, combino tanto la terapia a través de la palabra, como las constelaciones, como la osteopatía, porque según qué momento de cada persona, o sea, según cada persona, depende de la persona y depende de qué momento de la persona también, creo que un acompañamiento desde diferentes puntos de vista y lugares, ¿no? Creo que, bueno, pues que es necesario. Maravilloso las constelaciones. Yo, vamos, estoy encantada con esa herramienta. O sea, la he probado con Aitziber y algún otro profesional y es maravilloso. O sea, si no la conocéis, os animo muchísimo, que es maravillosa. Yo, cuando trabajo mucho con las cartas, y, bueno, cartas natales y revoluciones solares también, muchas veces hablan de energía transgeneracional, que bueno, ya os iremos contando en otras charlas todos estos conceptos. Pero bueno, sí que suele haber mucho foco en las cartas de necesidad de hacer un trabajo de constelación del sistema, pues temas muy inconscientes que vienen del árbol y que, pues bueno, que a nivel personal no se pueden trabajar, se tienen que trabajar pues ya desde otro tipo de herramientas porque no hablan de tu vida, habla de la vida de tu abuelo, de tus padres, de tus bisabuelos. Entonces, bueno, pues es una forma también de gestionarlo, ¿no? Y para mí es maravilloso lo que yo he experimentado y con muchas ganas de seguir experimentando en el ámbito de las constelaciones. Quitar el miedo, por favor, porque hay mucha gente que hablas de constelaciones y parece, bueno, no tiene nada que ver con el cielo y las estrellas, que esta suele ser el primer comentario, pero no es nada, bueno, es eso, ¿no? O sea, no hay nada, no sé, es que hay gente que ha oído, no, es que, pero ¿y qué? ¿Y sientes ahí nada? Pues igual que a veces sientes ganas de sentarte o levantarte o llorar o reír o moverte de sitio, ¿no? Eso es lo que sientes en una constelación, no es nada diferente a lo que ya experimentas. Pasa que la persona que
que constela su tema, pues bueno, recibe mucha información. Entonces, a veces, bueno, suelo recomendar, si no hay bueno, no hay un tema o a veces da miedo constelar en grupo, se pueden hacer constelaciones también a nivel individual, que eso haya gente que le da tranquilidad por no compartir en grupo lo que sea que sientan. Y si no, participar en una constelación como representante, ¿no? Es ponernos al servicio de otras personas y poder ver cómo funciona la herramienta y siempre digo que en los grupos se genera un ambiente muy íntimo y muy respetuoso porque todas las personas que van a una constelación van abiertas a mostrar su dolor. Entonces es diferente relacionarnos, ¿no? Quizás en un ambiente de un bar, de una fiesta, no hablas de tus temas personales, pero a una constelación todo el mundo va a compartir esa parte bueno, que le duele o que le molesta o que le inquieta y se genera un ambiente de muchísimo respeto. Entonces, bueno, dejarlo ahí para quitar un poco de estigma sobre las constelaciones. Sí, os hablaremos en la próxima charla que hagamos, os contaremos un poquito más, entraremos un poquito más en el tema de las constelaciones, en el tema de la astrología. Yo normalmente hago terapia también a través de la astrología, que también parece que haces brujería o adivinas el futuro o os vas a sacar la bola de cristal, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Utilizo la astrología y otras veces pues no la utilizo con la persona, pero para mí sí que es una gran antorcha para entrar en el mundo interior de la persona, para que la persona pueda entrar en su mundo interior, poner palabras, avanzar mucho más, ¿no? en lo que es la terapia y poner luz a pues, todo esto que estamos hablando, ¿no? A la humanidad que nos habita. Y bueno, a mí me gusta decir que indago en la herida, ¿no? Lo que está supurando y, ¿no? Porque muchas veces me suele pasar, sobre todo con temas de la carta natal y así, es como, joder, no me vas a decir nada bueno y en la propia sesión, ¿no? Y es como, tenemos una hora y poco y se trata de ir a ver cuáles son esas heridas que están supurando para limpiar y sanar, ¿no? Y bueno, yo utilizo la terapia sí, también hago terapia, psicoanálisis, pero bueno, creo mucho también en PNL y el coaching también, ¿no? Esto que hablabas de dirigir un poco los objetivos, los deseos, puro coaching, el arte de la pregunta es maravilla también. Y bueno, son diferentes formas de hacer terapia, no os cerréis, no juzguéis, probar, experimentar, no os creáis nada de lo que os estamos contando, o sea, experimentar vosotros lo que os va mejor, lo que está a vuestra disposición, ¿no? Porque ahora mismo lo bueno es que se está abriendo todo y hay una disposición de herramientas, de profesionales, ¿no? de recursos para poderlos utilizar. Entonces, o sea, juzgar y negar, rechazar, al final es algo que te estás haciendo a ti mismo, ¿no? Entonces, probar lo que os apetezca probar, experimentarlo para tener vuestra propia opinión y eso. Si hay miedo, normalmente yo suelo decir que si hay miedo es en esa dirección concreta, donde hay miedo. Ay. Es como una flecha que se enciende aquí así luminosa y dice miedo, pues ahí justo ahí es. Así que, bueno, un placer hablar contigo, Aitzi. Y bueno, pues estamos ya en marcha para iros contando más cositas y acercaros un poco todo esto para que haya un poco menos de juicio, de miedo, de rechazo, de desconocimiento. Así es, gracias por el espacio también y nada, que seguimos compartiendo y que encantadas de recibir preguntas, ¿verdad? Que a veces estamos tan metidas en nuestro propio lenguaje que igual nombramos palabras que ni siquiera, no sé, quizás no se puedan entender o bueno, pues que lo que sea, que bienvenido sea cualquier pregunta y comentario. Gracias. Gracias, un abrazo.